Bien, entonces vamos a presentar para poder desarrollar el tema que nos corresponde en esta semana. Es hidrografía, ¿no? Nociones básicas de hidrografía, o sea, la descripción de las masas de agua sobre la superficie terrestre, en este caso sobre el Perú, ¿no? Vertientes hidrográficas del Perú, o sea, hacia dónde van a dejar sus aguas los ríos, al Pacífico, al Amazonas, al Titicaca, ¿sí? El mar peruano, los tipos de corriente oceánica que tenemos de aguas frías, corriente peruana glaciares y cuencas, ¿no? Gestión de riesgos. Es un tema largo, ¿no? Por lo visto. Así que hay que avanzar. La hidrografía, ¿no es cierto? ¿Qué es la hidrografía? Grafos es descripción hidroagua, ¿no? Es la ciencia que se encarga de la descripción de todas las aguas existentes sobre la superficie continental, ríos, lagos, presas, ¿no? Y de su localización, condiciones fisiográficas, régimen, aprovechamiento. Ahora, en el planeta Tierra, pues las aguas dulces representan en realidad aproximadamente solo el 3%, ¿no? Que es el agua que consumimos los seres humanos, animales, las plantas, ¿no? El agua dulce, 3% de toda la hidrosfera, ¿no? Y esto está más bien distribuido como vemos nosotros, ¿no? O sea, del 3%, en realidad tenemos el agua dulce en los glaciares, o sea, los glaciares son hielo, agua en hielo, pero de agua dulce, y zonas polares, los polos también. 69% está en lo que llamamos aguas criogénicas, ¿no? Criogénicas quiere decir aguas congeladas, ¿no? Criogénicas, aguas congeladas. Y en manto freático, que quiere decir aguas subterráneas. O sea, tenemos 30% en aguas subterráneas y 69% en condición criogénica o en condición de hielo, en los nevados, glaciares y los polos. 3% de agua dulce, ¿no? Y bajo la forma de lagos, ríos, vapor de agua en 1%. Sí, imagínate con ese 1% y también aprovechando algo del 30% del agua freática o subterránea es que podemos nosotros realizar todas nuestras actividades, ¿no? Em, y el agua también se puede encontrar bajo la forma agua salada, que es lo que más abunda en el planeta Tierra, o sea, 97% se encuentra del agua en forma de agua salada, ¿no? Y eso se ubica como conocemos en los océanos y mares, ¿no? Y el 3% nomás es agua dulce. Ahora uno puede pensar, uy, 3%, ¿no? Muy poquito, sí, pues, pero en realidad es suficiente y hasta ahora sigue siendo suficiente para, al menos en el caso del Perú. Y ahora vamos a ver que no es tan cierto que en el Perú se esté quedando sin agua, sino que más bien no hay una buena gestión, un buen manejo administrativo de parte de las instituciones del Estado con relación al agua dulce, ¿no? Entonces tenemos ahora el concepto de vertiente hidrográfica. Vertiente hidrográfica, tenemos que se trata, pues, vertiente viene de verter, ¿no? De echar hacia donde uno echa el agua, digamos, ¿no? Voy a verter agua. En cambio, a un vaso voy a verter agua a una jarra, así. Pero como hablamos de ríos, de la superficie terrestre, entonces la pregunta es ¿hacia dónde van a dejar estos ríos sus aguas? Entonces, en el caso, eso se llama vertiente hidrográfica. Recordemos que los ríos se forman dentro de estas zonas geográficas llamadas cuencas, que son zonas cóncavas, ¿no? En las partes altas de las cadenas montañas o montañas, y de ahí se recolecta el agua de la lluvia, ¿no? Que cae con fuerza en las partes altas de la cordillera, por ejemplo, en el caso nuestro, y esa agua se concentra formando un río principal, ¿no? Que puede tener ríos secundarios o afluentes, como se le llama, o tributarios. Y este río principal es el que va a llegar a la desembocadura. En el caso de la costa es a la vertiente del Pacífico, ¿no? O sea, los ríos de la costa que dejan sus aguas en el océano Pacífico. Pero veamos el concepto, ¿no? La vertiente es un conjunto de unidades hidrográficas. Si hablamos, por ejemplo, los ríos de la costa, estaríamos hablando de la vertiente hidrográfica del Pacífico, que son todos los ríos de la costa. Por eso dice conjunto de unidades hidrográficas cuyos ríos drenan. Drenan quiere decir circulan, ¿no? Circulan a un punto en común. O sea, las aguas de un río circulan a un punto en común o que desembocan en un mismo mar y en ocasiones pueden desembocar en un lago, como es la cuenca del Titicaca, ¿no? O la Hoya, como decían los, con H e Y, ¿no? Hoya, con H no de olla de cocinar, sino con olla o cuenca, le decían los españoles, ¿no? Olla, a las cuencas.
Se quedó con ese nombre, también a veces se le conoce así. La unidad hidrográfica viene a ser entonces la cuenca, pues, ¿no? Es donde se origina esta, estos cursos de agua principal, que son los ríos. Ya hemos dicho que una cuenca forma un río, colectando el agua de las lluvias, y un río forma un valle, ¿no? Eso es una relación causa-consecuencia. Entonces, la unidad hidrográfica se entiende como estos ríos, pues, que drenan, ¿no? A un punto en común. Entonces tenemos que la cuenca, unidad hidrográfica, es un espacio limitado por línea divisoria de aguas. Claro, lo que pasa es que hemos dicho que la cuenca es un área geográfica cóncava en las partes altas de las montañas, cordilleras. Entonces, entre cuencas y cuencas, las partes altas de la zona cóncava, o sea, los bordes de la zona cóncava o cuenca, vienen a ser línea divisoria de aguas también. Y quiere decir que ahí el agua pasa de la lluvia a otra cuenca, o sea, alimenta varias cuencas, por eso hay 53 ríos y hay 53 cuencas, ¿no? Que alimentan 53 ríos de la costa. Ahí ven ustedes en el dibujo, pues dice línea divisoria de aguas, esa zona media punteada parece, ¿no? Que está bordeando una figura aquí que se ve en un plano, pero que en el fondo es una zona cóncava, ¿no? Y esta parte alta de la cuenca, la cabecera de cuencas es la parte alta en la cordillera, o cuenca, o valle alto, valle medio y valle bajo en la desembocadura, ¿no? Tenemos entonces que la vertiente, bueno, son estos espacios geográficos limitados por líneas divisorias de aguas relacionadas especialmente, pues, por el tamaño del área de drenaje, ¿no? Y forma un río. ¿Qué es un río, no? Es una corriente ese natural de agua continua que desemboca en otra similar, o sea, en otro río, en un lago, o desemboca en el mar. Puede ser un río colector, vamos a ver aquí eh, algunos datos, ¿no? Un río colector quiere decir que recoge aguas de toda la cuenca hidrográfica, generalmente, y llega a desembocar en el mar, como los ríos de la costa. O puede ser un río afluente, llamado también tributario, o sea, es un río secundario que tributa sus aguas al río principal, ¿no? Como en el caso del río Rima, que tiene sus afluentes en la parte alta, el río Santa Eulalia, el río Blanco, ¿no? Entonces el afluente es un río tributario, secundario, que desemboca en un río principal. Y también tenemos el concepto de río efluente. Efluente es más bien un río que nace de otro río o de un lago. Por eso dice es una derivación natural o artificial que se desprende de la corriente principal o de un río o de un lago. Por ejemplo, en el lago Titicaca recibe las aguas de todos los ríos de la cuenca del Titicaca, pero en la parte sur del lago nace un río que va hacia la zona de Bolivia, que es el río Desaguadero. Ese río Desaguadero, en el sur del lago Titicaca, nace de las aguas, o sea, se alimenta de las aguas del lago Titicaca y se va hacia la zona de Bolivia, ¿no? Entonces, el río Desaguadero es un río efluente, porque nace de un lago o nace de otro río también, ¿no? Principal. También tenemos el concepto que ven aquí ustedes en el gráfico de la derecha, dice, bueno, acá en la izquierda hay que terminar, se habla, ustedes ven acá en color azul oscuro una corriente de río principal, ¿no? En la parte alta se ve que hay ramas, ramificaciones. Entonces cada ramificación es como una pequeña microcuenca, ¿no? O sea, que también puede colectar esa agua de lluvia y formar este pequeño río que se une al río principal. Aquí también lo han dividido en subcuenca, o sea, la cuenca principal puede tener dentro de ella varias subcuencas, por ejemplo, que es la subcuenca A, subcuenca B, subcuenca C. Dentro de la subcuenca puede haber microcuencas, ¿no? Por eso dicen micro o pequeñas cuencas, ¿no? Bien, y el río, como hemos dicho, tiene partes. Por ejemplo, tiene una naciente, que es en la parte alta de la cordillera, en la montaña, ¿no? Ahí es donde se origina el río dentro de la cuenca alta, que colecta el agua de las lluvias. Y tiene una desembocadura, ¿no? Que es donde el río va a dejar sus aguas, que puede ser, pues, en el mar o en un lago o en otro río. El curso es la distancia o la longitud entre la naciente y la desembocadura. Ese es el curso de un río. Y el caudal viene a ser el volumen promedio de agua que transporta el río, ¿no? O sea, el volumen de agua, que varía de acuerdo si es verano o invierno, ¿no? Volumen de agua es el caudal. El cauce viene a ser la cavidad física, pues que el río ha ido formando para que transcurra el agua. O sea, el cauce es la cavidad por la que corre el agua, ¿no?
del río. El régimen es un concepto que viene de la observación del comportamiento del río durante un año, o sea, la variación del caudal de volumen de agua que tiene el río durante un año. Por ejemplo, en el caso de la costa, los ríos de la costa son notoriamente de régimen irregular. ¿Por qué? Porque si ustedes observan bien el río Rímac, por ejemplo, o cualquier río de la costa, verán pues que los ríos de la costa tienen más agua en los meses de eh, verano. O sea, ahora que estamos, vamos a entrar enero, febrero, marzo, van a observar que los ríos de donde viven, o si es el río Rímac, pues si están en Lima, tiene más agua, más volumen de caudal, más caudal. Pero en invierno, ustedes ven el río Rímac o el río por donde viven en la costa, y van a ver que en invierno, en julio, agosto, el río baja su caudal o volumen de agua. Entonces el río Rímac o los ríos de la costa tienen régimen irregular porque tienen un periodo de crecida del caudal en verano y un periodo de baja o estiaje. Estiaje es la palabra para señalar el menor volumen de agua del río durante el año. Es un régimen irregular. Eso hace que los ríos de la costa, la gran mayoría no sea navegable, pues, ¿no? Aparte porque son ríos de corta longitud, porque la costa es angosta mayormente, ¿no? El único río navegable de la costa es el río Tumbes, que está en la frontera, pues, ¿no? Es el único río navegable. Después lo demás, nunca han visto un barco en el río Rima, pues, ¿no? No se puede ahí. En cambio, los ríos de la selva sí tienen régimen regular, porque los ríos de la selva tienen volumen de agua todo el año, ¿no? Entonces, es un terreno más llano, es un llano amazónico, entonces ahí sí, como tiene casi el mismo volumen o caudal, se puede navegar, ¿no? Son navegables. ¿Qué otras partes tiene el río? Tiene, aparte del régimen, que viene a ser la variación del caudal durante el año, tiene a veces un río, en una cuenca se junta un río secundario con uno principal, y el punto donde se une se llama confluencia. Confluencia es punto donde ocurre la reunión de dos o más cursos de agua o ríos de dimensiones semejantes, ¿no? Por ejemplo, el río Amazonas nace de la confluencia, ¿no? O sea, el encuentro del río Marañón con Ucayali, ¿no? En Nauta. Y pasamos al concepto de vertientes hidrográficas. Según la Autoridad Nacional del Agua, que es una institución del Estado, Autoridad Nacional del Agua, o sea, siglas ANA, ¿no? Autoridad Nacional del Agua, se registra en el territorio peruano 159 unidades hidrográficas, 62 en la región hidrográfica del Pacífico, 84 en la región hidrográfica del Amazonas y 13, 13 regiones hidrográficas en el lago Titicaca. Empecemos por la vertiente del Pacífico, dice, ¿no? El volumen anual promedio, bueno, del agua en el Perú, ¿no? Es, como ven ahí, pues, 1.785.000, ¿no? Milímetros cúbicos de agua con que dispone el Perú y le otorga el privilegio de ubicarse entre los 20 países más ricos de agua en el mundo, ¿ves? O sea, en el Perú hay agua, lo que pasa que del río hay agua, bastante agua en los ríos, así sean de la costa hay bastante agua, pero lo que pasa es que no lo sabemos administrar bien, porque el agua del río se va pues a la desembocadura, ¿no? Y no es que, no es que nos falte, sino no administramos bien lo que tenemos. Entonces, eso genera la sensación de que falta agua, no sé qué, pero no es que falte, sino que no se administra bien, ¿no? Millones de metros cúbicos, ¿no? Pero, este, aquí tenemos la vertiente hidrográfica del Pacífico, vertiente hidrográfica del Pacífico, o sea, son los ríos de la costa, ¿no? O sea, todos los ríos de la costa que dejan sus aguas, que nacen en la cordillera occidental de los Andes y dejan sus aguas en el Océano Pacífico. Veamos las características, ¿no? Esta vertiente está formada en total, ¿no? 62 unidades hidrográficas, ¿no? 62 cuencas, unidades hidrográficas, ¿no? Los ríos tienen su origen en la cordillera occidental de los Andes peruanos, entre los 4.800, 6.700 metros sobre el nivel del mar, con excepción del río Chira, que están en el norte, o sea, río Chira, Sarumía y Tumbes, que en verdad estos ríos nacen, pero en los Andes ecuatorianos, ¿no? Y cruzan en su recorrido por el territorio peruano, pero nacen en el Andes ecuatorianos, el Chira, Salumía y Tumbes. La región representa el 21,7% del todo el territorio, ¿no? Y bueno, en realidad el 2,18% del total de las aguas nacionales. O sea, en la costa tenemos
Ni 3% del agua nacional es de agua dulce y sin embargo en la costa viven más de la mitad de los peruanos, ¿no? O sea, en la costa viven como 17 millones, o somos 33, 34 millones y en la costa viven 16, 17 millones, ¿no? Y en Lima, 10 millones, o sea, solo en Lima está concentrado 10 millones, un tercio de la población peruana está en Lima, para que vean cómo estamos digamos, centralizados, ¿no? Y la población está centralizada en algunas ciudades, sobre todo Lima, que es la que más gente tiene, ¿no? La capital. Bueno, esos son por otros motivos, ¿no? Pero vamos a ir viendo la parte hidrográfica, ¿no? Dice acá las unidades, bueno, por lo general los ríos de la costa son torrentosos, ¿no? De poco caudal, como hemos visto, curso corto, porque la costa no es muy ancha, régimen irregular, ya hemos dicho que en verano tiene más agua, en invierno menos. Se distingue pues un periodo de crecida, ¿no? En los meses de enero a marzo, o sea, el verano, y un mayor estiaje o menor volumen en los meses de junio, julio, que son prácticamente el invierno, ¿no? Eh, el río, la mayoría de estos ríos de la costa, cuando desembocan, el río se abre como si fuera un embudo, o sea, eso le llaman estuario, como si fuera una boca, por eso le dicen boca Capones, ¿no? En Ecuador. O sea, un estuario es como una forma de embudo en la desembocadura. Pero el río Tumbes es el único río de la costa que cuando llega a la desembocadura forma delta, ¿no? Forma un delta. Un delta quiere decir que el río eh, llega a la desembocadura y forma varios canales, varios ramales. Se ramifica, ¿no? Entonces forma un delta. Los ríos de la costa en su parte alta forman cañones, o sea, valles profundos y angostos, y aprovechando que el terreno es muy empinado y el río baja con mucha fuerza, entonces se han construido centrales hidroeléctricas para aprovechar la fuerza del agua y generar por las turbinas ¿no? de la hidroeléctrica, generar pues, electricidad, ¿no? Para las ciudades de la costa. Entonces, la característica de los ríos de la costa es que todos nacen en la cordillera de los Andes occidentales, por eso tienen un origen glacio, níveo, pluvial. Glacio, que es del deshielo de glaciar, níveo, la del hielo de la nieve, y pluvial, que viene a ser lluvias. Nace, ¿dónde pasa todo esto? En todas estas aguas donde cae en glacio níveo pluvial en la cordillera occidental de los Andes. La cuenca, la mayoría son exorreicas. ¿Qué significa exorreicas? Significa que los ríos llegan a la desembocadura, ¿no? Como el río Rima, por ejemplo, es exorreico. Pero también hay algunos arreicos, como el río Ica. ¿Qué significa eso? Que estos ríos tienen, el río Ica es uno de los pocos ríos también de la costa que no tiene tanto volumen de agua y el agua percola o se filtra el agua subterránea en la costa y entonces muchas veces el río Ica no llega a la desembocadura porque su agua, que era muy poca también, se ha filtrado el agua subterránea. Entonces en superficie el río un poco Ica a veces se seca o baja su volumen bastante de agua y eso le llaman arreico. Pero arreico viene de ser de esta cuenca que forma el río Ica que no llegan sus aguas a la desembocadura a través de la superficie, ¿no? No llega. En cambio, exorreicos sí llegan, que es la mayoría de los ríos de la costa, como el río Tumbes, ¿no? Río Tumbes también, el río Rímac, ¿no? El cauce de los ríos, por supuesto, es un cauce rocoso, o sea, el río erosiona sobre las rocas, forma el cauce. El curso, la distancia, entonces, de la naciente desembocadura recorrido es corto. El recorrido que hace el río, pues, de la costa viene de la parte alta andino-costeña, ¿no? Régimen irregular, ya hemos dicho por qué, caudal poco y escorrentía, o sea, escorrentía es el sistema que forma el agua cuando viene por gravedad de las partes altas, ¿no? Es torrentoso. O sea, el agua viene de forma torrentosa. Veamos algunos ríos de la vertiente hidrográfica del Pacífico, ¿no? Algunos importantes. El río Sarumilla, cuyo origen está pues en las estribaciones de la cordillera de Tahuín, en Ecuador, pero en su recorrido pasa por Perú, en la parte de Valle Bajo, desemboca en la boca o estuario de Capones, ¿no? Características, el río Sarumilla, pues se usa en gran parte como frontera Perú-Ecuador, y ahí tenemos la obra hidráulica, como ven allí, de La Palma, ¿no? Ahí está el puente Sarumilla también, que se ve como la frontera Perú-Ecuador.
Río Tumbes, el origen está en la cordillera de Chila, también en los Andes del Ecuador, en su recorrido, pues, ¿no? En su naciente, mejor dicho, recibe el nombre de río Puyango. O sea, los ecuatorianos le llaman al río Tumbes en su territorio, le llaman Puyango, no le llaman Tumbes. Y desemboca, es el único río de la costa que cuando desemboca en el Pacífico forma un delta. Yo le dije, ¿qué es un delta? Cuando el río desemboca abriendo canales, ¿no? Ramales. Tenemos ahí el caudal que tiene el río Tumbes lo convierte en el único río navegable de la costa peruana. En obras hidráulicas que aprovechan las aguas del río Tumbes tenemos la Bocatoma de la Peña, el proyecto especial binacional, o sea, Perú-Ecuador, que se llama Proyecto Puyango-Tumbes. Puyango-Tumbes, ¿no? Pasamos al río Chira, cuyo origen es los deshielos del nudo de Loja, también el nudo de Loja está en Ecuador. Ya hemos dicho que el Sarumía, Tumbes y Chira nacen en los Andes ecuatorianos. Y allí tienen otros nombres, por ejemplo, en Ecuador le llaman a la naciente río Chira, le llaman el nombre de Catamayo. Recorre el río Chira, la provincia de Sullana, en Piura, y es el río que en su comportamiento régimen tiene la mayor crecida de la costa, ¿no? O sea, aumenta su volumen en verano, su caudal mucho más que los demás ríos de la costa. Por eso también es el de mayor crecida, pero también el segundo de mayor caudal. A ver, vamos a ver, crecida quiere decir en la época de verano, y caudal viene a decir se aumenta el caudal, ¿no? Acá dice que es el segundo en mayor caudal. El principal es el río Santa, ¿no? Pero todavía no llegamos ahí. Y en el río Chira, para aprovechar sus aguas, se han construido la represa de Poecho, que es la de mayor capacidad del país, el reservorio de San Lorenzo y la represa de Sullana. Pasamos ahora sí a los ríos que nacen y recorren el territorio peruano totalmente, ¿no? Río Chancay, que es el río que tiene su origen en la laguna Misacocha, ¿no? Y forma, pues, la laguna de Millacoya está pues como a 3.000 metros sobre el nivel, 3.600 metros, 800 metros sobre el nivel del mar en Cajamarca, ¿no? La característica del río Chancay es que es el valle más extenso del norte y es el que produce gran cantidad de arroz y caña de azúcar. Y en su recorrido se divide en tres brazos, ¿no? El canal de Taimi al norte, el río Lambayeque al centro y el río Reque al sur. Se divide así en tres ramales, ¿no? En la parte ya antes de la desembocadura, por supuesto. El río Jequetepeque, ¿no? Ya estamos, bueno, ahí está el reservorio Quinajones, también mencionamos el río Chancay. El río Jequetepeque se constituye, bueno, que nace en las alturas de la cordillera Cajamarca. Su cuenca es de miles de hectáreas, ¿no? Entre la Libertad y Cajamarca y forma el valle arrocero más importante del país, ¿no? Y para aprovechar sus aguas en las partes altas se ha construido el reservorio de Gallito Ciego. Ahora viene el río Santa, que nace también en los Andes peruanos, en la laguna de Aguash, en Ancash, a 5.000 metros sobre el nivel del mar nace. Es el segundo río o la segunda cuenca más extensa del Perú, el de mayor volumen de agua, ¿no? Ese es el mayor caudal, por eso le dicen más caudaloso, un mayor volumen de agua. En su recorrido erosiona formando el Callejón de Huaylas y el llamado Cañón o Pongo, o Cañón, bueno, el Cañón del Pato, ¿no? Que es un valle angosto y profundo, ¿no? Em, Este, ahí también aprovechando las aguas del río Santa, se ha construido el proyecto de irrigación Chavimochic y Chinecas, ¿no? Proyecto para aprovechar las aguas y irrigar las pampas, ¿no? Seguimos con los ríos de la vertiente del Pacífico. Llegamos al río, después del río Santa en Ancash, llegamos al río Rima, pues, ¿no? Estamos viendo los principales, pues no todos los ríos de la costa, los principales, ¿no? El origen en la cordillera central de los Andes, con el nombre de Alto Rímac, ¿no? En la zona también se encuentra San Mateo, ¿no? Y aproximadamente todo esto a 5.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no?
Como le dije, el río Rímac tiene en su parte alta dos afluentes, el río Santa Eulalia y el río Blanco, que son dos ríos secundarios que dan sus aguas al Rímac, dentro de la misma cuenca, ¿no? Por supuesto, al encontrarse la capital en la cuenca del Rímac, se convierte en la cuenca de mayor población, ¿no? del Perú. Para ayudar a sus aguas, porque también las aguas del Rímac tienen que alimentar pues, de agua a 10 millones de personas en la capital, y para que se abastezca todo eso y no falte agua, como vemos que no falta en Lima, ¿no? Se han construido obras de ingeniería para trasvase de agua, o sea, para pasar agua de la laguna de Marcapomacocha hacia la cuenca del río Rímac, ¿no? Para que tenga más agua, pues, por lo mismo que hay más población. El río Rímac, pues, es importante fuente de abastecimiento de agua potable, ¿no? Para el consumo humano, agrícola y energético. Para poder, pues, generar electricidad para toda la ciudad de Lima, que son 10 millones, se han creado en la parte alta del Rímac centrales hidroeléctricas, varias pequeñas centrales hidroeléctricas como la de Huinco, Huampaní, Moyopampa, Barba Blanca, etcétera, y aprovechando el trasvase de las aguas de Marcapomacocha y Huascacocha para la represa de Yuramayo, ¿no? Ahora nos vamos al sur de Lima, o sea, al río Ica, ¿no? El río Ica se origina en las partes altas de la sierra en Huancavelica, en la parte central de la meseta de Castrovirreina, en la laguna de Parinacocha, ¿no? La longitud del río Ica es 220 kilómetros. Se considera que es un río arreico. Arreico quiere decir que sus aguas no llegan, pues, ¿no? A la desembocadura. Se encuentra entre su curso el sistema Choclococha, que son aguas de la cuenca alta del río Pampas, que también se deriva hacia el río Ica, ¿no? Para ayudarlo a tener más agua. Aún así es arreico, pues, el río Ica, ¿no? Pasamos a Arequipa, el río Coña, que nace como río Cotahuasi en la laguna de Huanzacocha, en Ayacucho. El recorrido es de Ayacucho a Arequipa y tiene una profundidad máxima de 3.535 metros en el sector de Inancocha. Y el río Coña forma el conocido cañón de Cotahuasi, que es el más profundo del Perú, ¿no? Cañón de Cotahuasi. Y de ahí viene el río Majes, seguimos en Arequipa, que se origina de los deshielos que alimentan a los ríos Andamayo y Colca. Tiene una longitud más o menos 388 kilómetros. El río Majes forma la mayor cuenca colectora de la vertiente del Pacífico y forma el también conocido Cañón del Colca, ¿no? Con una profundidad de 3.196 metros. Como ven, el del Cotahuasi es más profundo, ¿no? Pero em, en en su recorrido también, ¿no? El río Majes se ha construido, pues, eh, en la zona de los nevados, ¿no? Perdón, en la represa del río Majes, en el Cañón del Colca, se ha construido en la parte alta del río, se refiere, ¿no? La represa de Condoroma, ¿no? Para poder administrar el agua. Y la Bocatoma de Tuti, ¿no? Río Colca. Río Chili, que se vemos en Arequipa, se origina en la unión de los ríos Zumbay y Blanco en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca Arequipa. Es el río que pasa por la ciudad de Arequipa, así como el río que está dentro de la ciudad de Lima, ¿no? La longitud es 157 kilómetros, su cuenca comprende la ciudad de Arequipa y el río Chili, pues no, aparte, se forma también a partir de la confluencia, ¿no? Con el río Yura y recibe el nombre, pues, de río Víctor, ¿no? Entonces, también vemos que en sus aguas, en su recorrido, se ha formado la presa de Aguada Blanca y la central hidroeléctrica de Charcani Quinto. Bien, y pasamos al río Tambo, que se origina en la región de Puno, en los nevados de Pati y Esquilache. Am, se convierte en la cuenca hidrográfica que abarca una gran extensión, ¿no? Y su recorrido es de 535 kilómetros, por lo que este río Tambo viene a ser el río de mayor longitud de la vertiente del Pacífico o de la costa peruana, ¿no? El río Tambo.
y se ha originado en los nevados de la región Puno. En su recorrido se ha construido la represa de Pasto Grande en Moquegua, Puno. Ahora hacia el sur y hacia Tacna, el río Caplina, se origina en el Nevado de Tacora. Solo lleva aguas en su sector interandino, quedando su cauce seco también, el río Caplina, en la costa. O sea, es arreico, ¿no? Y reducido a un sobreescurrimiento, o sea, un pequeño curso de agua que pasa también por la ciudad de Tacna y se ha construido para administrar mejor el agua la represa de Carumas y Paucarán, ¿no? Bien, pasamos ahora a la vertiente hidrográfica del Amazonas, o sea, todos los ríos de la selva, de la cuenca amazónica, en forma directa o indirecta, dejan sus aguas en el río Amazonas, ¿no? Y el río Amazonas a su vez deja sus aguas en el Océano Atlántico. Bueno, la vertiente del Amazonas es la mayor vertiente de cuenca del mundo. Abarca pues territorios de varios países que comprenden sectores de esta cuenca del Amazonas, que son Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela. Su cuenca pues representa un 74,5% del territorio nacional, en el caso del Perú, y el 97,8% del total de las aguas nacionales. O sea que la mayor cantidad de ríos del Perú son los que se van a la cuenca del Amazonas, o sea, de la sierra y selva, ¿no? Según la clasificación utilizada por la Autoridad Nacional del Agua, o sea, ANA, la vertiente del Amazonas se encuentra agrupada en 6 unidades hidrográficas, donde la cuenca de esas 6 unidades hidrográficas, 6 cuencas, viene a ser la del río Purú, del río Yurú, la intercuenca, ¿no? Del Amazonas, la cuenca del río Marañón, Ucayali y la cuenca del río Madre de Dios. De todas estas 6 unidades o cuencas, la cuenca del Ucayali sí se encuentra completamente, enteramente en territorio peruano. Las otras cuencas las compartimos a veces con los países vecinos. No olviden que la división es política, pues no es geográfica, territorial, ¿no? Sino es política, por eso que compartimos cuencas con otros países. El origen de sus aguas, o sea, las aguas de la vertiente, como dice ahí, glacio, nivio, pluvial y lacustre. Lacustre es lago, ¿no? Lago. El glacio es de hielo de los glaciares, nivio de la nieve, pluvial de las lluvias y el lago, el agua de los lagos, ¿no? Dice, la naciente es en el nudo de Pasco y Vilcanota. Se considera que la vertiente del Amazonas es una cuenca exorreica, es decir, que el río Amazonas llega pues al Atlántico. Tiene un largo recorrido, bueno, los ríos de la selva baja, recorrido andino amazónico, un régimen regular, quiere decir que tiene volumen de agua todo el año y el caudal es abundante, ¿no? Por eso es navegable. La escorrentía, según la pendiente, es torrentosa en el curso superior y navegable en el curso medio e inferior. También no hay que olvidar de que el régimen es regular entonces y forma también en la selva baja, sobre todo, no en la selva alta, en la selva baja, estos impresionantes meandros o curvas que hace el río, ¿no? O que también se le llaman meandros, ¿no? Meandros son estas curvas que hace el río, la selva baja en su recorrido, ¿no? Una especie de sinuosidades, ¿no? Em, y por eso también cuando algunos de los meandros son abandonados porque el río cambia de curso, entonces se queda el agua estancada, se forma lo que se conoce en la selva como cochas o pantanos o tipisca, ¿no? Cocha, tipisca, pantano, es lo mismo, ¿no? Bien, ahora veamos el caso de la vertiente del Amazonas, pero bueno, vamos a después ver la naciente, mejor el origen del Amazonas. Nace el río Amazonas, en verdad, donde se encuentran sus aguas más remotas, o sea, porque el río Amazonas no nace con con ese nombre, mejor dicho, el río Amazonas, ¿no? Nace con otros nombres, pero finalmente cuando se llega a la confluencia o la unión del Ucayali con el Marañón en Nauta, en la selva, en Loreto, Nauta es una provincia, ahí se unen esos dos ríos y ya se le conoce a partir de ahí como río Amazonas, ¿no? Eh, pero el río Amazonas, en verdad, rastreando su origen, como ven en el mapa, llega hasta la zona de la quebrada de Apacheta, que es en la zona de Arequipa, al sur, ¿no? La quebrada de Apacheta, en las faldas del Nevado Quehuiza.
y pertenece todo eso a la cordillera de Chila, ¿no? Provincia de Cayoma, región Arequipa. Ujú. En verdad, cuando nace en la zona de Arequipa no se llama Amazonas, pues, ¿no? Hemos dicho que ese nombre lo recibe de la confluencia del Amazonas de Marañón, Ucayali, pero eso es en Loreto ya. En sus aguas más remotas, más lejanas, ¿no? Vienen desde Arequipa, como he dicho, en el Quebrada Pacheta, de hielo, el Nevado Quehuiza, cordillera de Chila, provincia de Cayoma, Arequipa. De ahí se empieza a medir entonces de esta zona de Arequipa y se mide la longitud del río Amazonas hasta la desembocadura en Brasil del Atlántico y sale pues que el río Amazonas es el río más largo del Perú, ¿no? De mayor longitud, digamos. El río Amazonas tiene, bueno, acá nos dice, nace pues, cuando nace tiene otros nombres como río Yoqueta, Chayamayo, Hornillo, Monigote. Principales confluencias son el Apurímac y el Mantaro, forman el río N, el N y el Pariané forman el río Tambo, Tambo y Urubamba forman el río Ucayali, y el Ucayali y Marañón uniéndose en Nauta forman el río Amazonas. Aquí también podemos ver de que en la vertiente hidrográfica del Amazonas, que representa en sí misma esta vertiente del territorio peruano, el 74,5% del territorio nacional y el 97,8% del total de las aguas nacionales, ¿no? Con 84 cuencas agrupadas en 6 unidades hidrográficas. Tenemos la intercuenca del Amazonas. Mire, donde se forma de la confluencia del río Cayali y Marañón, ¿no? Y ya abarcaría Perú, Ecuador, Colombia y Brasil. Las confluencias o los afluentes pueden ser por la margen izquierda, el río Amazonas recibe las aguas del río Nanay, Napo, Putumayo, ¿no? Y en la margen derecha, el río Yavarí. ¿Cómo sacamos la margen del río? ¿Cómo sabemos qué es derecho, qué es izquierdo? Por la dirección de las aguas. Por ejemplo, usted ve en el mapa que el río Amazonas está yendo digamos, del oeste hacia el este, ¿no? Se va la dirección hacia Brasil, hacia el este. Cuando vemos que el río se está yendo en una dirección, miramos la dirección hacia donde va y vemos la derecha y la izquierda del cauce del río. Pero es la derecha y la izquierda del río, no del que observa, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos mirando la dirección de las aguas, nos vamos a dar cuenta que el río Amazonas, la margen derecha, que es donde vienen las aguas, ¿no? Alimentadas al Amazonas, ese río Yavarí, por ejemplo, viene del sur. Todos los ríos que vienen del sur son margen derecha. Y margen izquierda son los ríos que vienen del norte, de Ecuador, el río Putumayo, ¿no? Así. Entonces, con esa dirección de las aguas del río se puede obtener la derecha del río y la izquierda del río, ¿no? Así es la idea, pues, del cauce y la idea de la margen, ¿no? Derecha o izquierda del río. Entonces, en la intercuenca del Amazonas se encuentran el río Nanay, Napo, Putumayo, el río Ucayali, en la cuenca del Ucayali está el río Apurímac, Mantaro, Tambo, Urubamba, la intercuenca o la unidad del río Yurúa, el río Madre de Dios, se encuentra el río Manu, Inambari, Tambopata, Jet, el río Marañón se encuentra el río Morona, Pastaza, Tigre, Santiago y el río Guayaga, ¿no? El río Purús también. ¿No? Esas son las tres unidades, las 6 unidades hidrográficas que hay en la selva peruana, ¿no? Estamos hablando de la selva. Entonces, recordando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los ríos de la selva que nos sirven de frontera, ¿no? Ya hemos dicho por la margen izquierda, o sea, los ríos que vienen del norte hacia el río Amazonas son el río Napo, Putumayo, se usa como río frontera con Colombia, ¿no? Margen derecha, el río Yavarí. El río Putumayo, que nace del nudo de Pasto en Colombia, y desemboca por la margen izquierda, o sea, del norte del río Amazonas en Brasil, y también se utiliza el río Putumayo como la frontera límite natural entre Perú y Colombia, ¿no? El río Yavarí, que hemos visto su origen es en la zona de Sierra Divisó, Brasil, la desembocadura llega al Amazonas por la margen derecha, o sea, viene del sur ese río, ¿no?
Y también se usa el río Yavarí como frontera límite natural Perú-Brasil. Veamos bueno, acá. Bueno, el río Ucayali, vamos a ver algunos ríos de esta zona de la unidad hidrográfica del río Ucayali. Veamos, por ejemplo, el mismo río Ucayali nace en la confluencia del río Tambo y Urubamba, forma en su recorrido y erosión constante, forma el Pongo o Cañón de Orellana, ¿no? En la cordillera de Contamana, afluentes o tributarios también, ¿no? Hemos visto de que Tamaya, por ejemplo, ¿no? El río Pachitea, ¿no? Y el río Ucayali es un río navegable también, pues, ¿no? 80% de su curso. Río Mantaro, que nace en la laguna de Junín o Chinchaycocha, meseta de Bombón, departamento de Pasco, ¿no? Junín, Huancavelica, Ayacucho. Forma el Pongo de Mantaro, ¿no? También aprovechando la fuerza de sus aguas, el río Mantaro se han generado las centrales hidroeléctricas más potentes del Perú, que son la de Santiago Antúnez de Mayolo, que es la principal generadora de energía y de restitución en Huancavelica. La presa Upamayo en Junín y Tablachaca en Huancavelica. El río Apurímac, que nace en la cordillera de Chila, cañón, forma el cañón ¿no? El cañón de Apurímac. eh, Al confluir con el río Mantaro, forma el río N, ¿no? El río Urubamba, que nace en Nudo de Vilcanota, Valle Sagrado de los Incas, Cusco, el cañón de Torontoy, ¿no? Bien, también el río Urubamba forma el Pongo, o cañón también se le puede decir, ¿no? Que es ocasionado por la erosión del río mismo Urubamba, y forma el Pongo de Mainique, que une la cordillera de Vilcanota a Cusco, y también la central hidroeléctrica de Machu Picchu, que también está considerada dentro de las áreas protegidas, ¿no? O Santuario Nacional Megantoni, Parque Nacional Otiai. La utilidad hidrográfica del río Marañón, ¿no? Vamos a ver a qué abarca Perú y Ecuador. Eh, Nace el río Marañón en el Nevado Yarupa, Cordillera Raura, con nombre Río Baico, y forma pongos, ¿no? El pongo de Rentema en Amazonas y el pongo de Manseriche en Loreto. Sus afluentes son el río Guayaga por la margen izquierda, Morona, Pastaza, Tigre, una de las más contaminadas, margen izquierda, y la población nativa que se encuentra se han presentado como los jíbaros y aguas. El río Guayaga, que nace en la laguna de Huascacocha, sur de la cordillera Raura, con el nombre de Ranracancha, que es afluente o tributario del río Marañón, por la siguiente, digamos, el río Marañón, ¿no? Y también ahí en su recorrido se encuentra el puerto de Yurimagua, ¿no? En la región Loreto, y el Parque Nacional Tingo María de Huánuco. Luego pasamos a la unidad hidrográfica del río Madre de Dios, que nace en el Nevado de Pucará, este río, en el Cusco, con el nombre de río Pilcopata. El Madre de Dios es el río que forma el Pongo de Coñe, también tiene afluentes y tributarios, como en la Manu, la margen izquierda. eh, También encontremos el río Inambari, Tambopata, Jet, por la margen derecha. A nivel de ecología, pues en la zona de Madre de Dios se presentan 26 zonas ecológicas, ¿no? Áreas protegidas, Parque Nacional del Manu, que está en Cusco, Madre de Dios, el Parque Nacional Baguaja Sonene, Madre de Dios, uno en Reserva Nacional Tambopata, Madre de Dios, desembocadura en Brasil, ¿no? Con el nombre de Río Madeira. La unidad hidrográfica la del río Yurúa, que nos falta eso también, ¿no? Que se origina también río Yurúa en la sierra de Contamana, cabecera del río Iquillacu y Toroyuc, desemboca formando el río Amazonas en Brasil, y la población nativa, que también se presenta a veces entre los geólogos que están explorando, son poblaciones de Chipibo, Conibo y Ayánica, ¿sí?
Bien, ahora sí pasamos a la vertiente hidrográfica del Titicaca, ¿no? Región, o sea, quiere decir todos los ríos que dejan sus aguas en el lago Titicaca, menos uno, hemos dicho, ¿no? Que es el río Desaguadero. La región hidrográfica del Titicaca se ubica, pues, como sabemos, en el sector surandino, ¿no? Entre la cordillera oriental, cordillera de Carabaya, y la cordillera occidental o llamada cordillera volcánica, ¿no? En medio de las dos, o sea, la cordillera oriental o de Carabaya y la occidental de cordillera volcánica, está pues la meseta del Collao, y ahí se encuentra, pues, ¿no? El lago Titicaca, que ocupa la altiplanicie en general, la altiplanicie peruano-boliviana, por eso compartimos el Titicaca con Bolivia. Representa el 3,6% del territorio nacional y está integrada por 13 unidades hidrográficas. El origen de las aguas es glacial, pluvial, con ríos de corta longitud, torrentosos en curso alto, régimen irregular, y forma lo que se llama una cuenca endorreica o cuenca cerrada. Quiere decir una cuenca como un embudo, ¿no? O sea, pones un embudo en una botella y te queda un cono invertido, ahí vas echando el agua y llega siempre al punto central de el pico de la botella, ¿no? Entonces, eso es más la idea más o menos, los ríos que caen y se forman en la vertiente de Titicaca, la cuenca del Titicaca, van a alimentar al lago Titicaca, menos uno, hemos dicho, ¿no? Que es el río Desaguadero, que más bien se alimenta del lago Titicaca. Bueno, la región del Titicaca entonces está integrada por 13 unidades hidrográficas, o sea, cuencas, y el origen de sus aguas es glacial pluvial, o sea, de hielo glaciares y por las lluvias. Forma ríos de corta longitud, torrentosos en el curso alto, régimen irregular, ¿no? Forma una cuenca endorreica o cerrada, ¿no? Sí, está bien. Eh, bueno, ahí en la separata nos dice, ¿no? El origen glacial pluvial, cordillera de Carabaya volcánica, cuenca endorreica o cerrada, cauce rocoso, curso corto, recorrido andino, régimen irregular, pues no tiene el mismo volumen de agua todo el año, caudal poco y las correntías según la pendiente, ¿no? Si está inclinado. Ujú. Tenemos ahora, ¿cuáles son los ríos que desembocan en el lago Titicaca? Los principales, pues, ¿no? El río Ramis, que nace en el Nevado de Ananea con el nombre del Río Grande, y viene a ser el más extenso de la vertiente, ¿no? Desemboca en el sector norte del lago Titicaca, bueno, y tiene los mayores niveles de contaminación minera de esta variante, ¿no? Ahí en la cuenca, en su cuenca unidad del río Ramis. Luego tenemos el río Coata, que de origen en el río Sorduña y Cupi, y en las faldas del Nevado del Guayquera, ¿no? Desemboca al norte de del lago, ¿no? La bahía de Chucuito Puno. Recibe varios nombres este río Coata, ¿no? Entre ellos se le llama río Cabanillas, al noreste de Juliaca recibe el nombre del río Lampa ahí, ¿no? Como a partir de entonces se le llama río Coata, ¿no? Y abastece, este río Coata es importante porque abastece agua a la segunda ciudad más importante de Puno, que es Juliaca, ¿no? Río Ilave, que es el que nace en el Nevado del Larajanco, comprende la segunda cuenca en expansión y de menor pluviosidad. El río Desaguadero, que es el que estábamos mencionando, que es el único río efluente, es decir, que nace del lago, ¿no? El origen de este río, pues, es el extremo suroriental del lago Titicaca, denominada Laguna de Huiña y Marca. Y este río desaguadero que nace del lago Titicaca es un río efluente que desemboca en el lago Popo en Bolivia. Es el único efluente del Titicaca, ¿no? Digamos, el único que nace del lago, y parte de su curso también sirve de límite natural entre Perú y Bolivia, ¿no? Bien, el río Huancané, nace con el nombre de río, en su origen río Putina, en Cerro Surupana, desemboca en el sector norte también del lago, ¿no? El río Suches, que su origen es la laguna de Suches, en los deshielos del Nevado de Palomán y Culijón,
y desemboca en Bolivia, ¿no? Bueno, lo compartimos con Bolivia, bueno. El río es Agüero, ya dijimos, ¿no? El único fluente. Pasamos ahora al mar peruano, ¿no? Que también hay que tener en cuenta porque influye mucho la temperatura del mar para el tipo de clima que tenemos en la costa, ¿no? Este es el mar peruano o mar de Grau, ¿no? Que se le llama. Las dimensiones, como lo dice el área de 626.240 kilómetros cuadrados, el ancho promedio proclamado por el Bustamante Rivero en el 47 fue 200 millas, que viene a representar 370 kilómetros aproximadamente. Tiene una profundidad pues de unos 6.500 metros en la fosa meridional o zona abisal, fosa del sur, ¿no? Mm, no olvidemos que también el Mar de Grau recién se confirmó el límite sur, ¿no? Porque hubo problema con Chile. Con Ecuador se sabe que nace desde la boca de Capones en Tumbes hasta la primera línea establecida del Tribunal de la Haya, ¿no? Pero eh, mm, el mar peruano es muy rico por tener estas corrientes de aguas frías, sobre todo, mayormente, que hace que haya mucha variedad o riqueza hidrobiológica, ¿no? Peces, mamíferos, moluscos. Y de los fondos marinos que se extrae el petróleo, en el caso de los zócalos de la costa norte, y además permite el comercio, navegación, es un medio de comunicación también el mar, ¿no? Del norte y del sur. Y la sola presencia también del mar genera una especie en el planeta Tierra de regulador térmico, ¿no? O sea, para que no existan peligros digamos, en el sentido de que hay que saber dónde se pesca, ¿no? Porque puede haber peligros cuando viene la corriente, la contracorriente ecuatorial del Niño y altera pues las temperaturas de la zona de la costa central y sur. Y también el efecto contrario, el agua cálida que ingresa con el Niño por el norte vendría a ser la Niña, ¿no? Que es el avance de la corriente peruana de aguas frías hacia la zona norte, más al norte del Perú. También genera problemas de bajas temperaturas y algunas veces sequías en el altiplano. Bueno, veamos en el mar peruano, entonces tenemos como características un área más de 626.240 kilómetros cuadrados. El ancho, pues, del mar de Grau o mar peruano es lo que se estableció políticamente, 200 millas, que equivale a 370 kilómetros. Cada milla es como 1.550 o 1.520 creo, metros, ¿no? Tenemos la profundidad máxima que alcanza, pues, es en la frontera, en la fosa meridional, ¿no? O la zona sur de la fosa Tacnarica, ¿no? Aquí también tenemos que nos dice en el cuadro, ¿no? De que las regiones pueden ser región septentrional o norte, que se localiza entre la boca de Capones, o sea, la frontera de Ecuador, y la península de Illescas sin Piura, ¿no? Y la región central, que lo asocian central meridional o central sur, desde Illescas, donde se ha quedado, hasta la frontera con Chile, ¿no? Temperaturas, vean ustedes que en el norte es más cálida el agua, 20 grados, 22. En el centro, donde estamos nosotros, 18, 17, 19 grados. Por eso ustedes cuando van a la punta Cantolao, el agua está helada siempre, ¿no? Y en el sur tenemos de 13 grados a 14, o sea, más frío todavía. El agua del sur, ¿no? El mar peruano. Un momentito, tomo mi agua. Bien, la salinidad también hay que tener en cuenta, ¿no? Y el color. Por ejemplo, el mar frío que baña la costa sur y central es un mar verdoso, ¿no? Porque es un mar más salado. Y como tiene más sal, es más viscoso. Y cuando es más viscoso, eso permite que el fitoplancton, o sea, estas algas microscópicas que flotan, ¿no? En el mar peruano y que le da esta coloración verde, ¿no? Que le da una coloración verde, entonces hay que tener cuidado, digamos, en el sentido de que el mar peruano de la costa sur y central, al ser un mar frío, genera pues, hay que tener cuidado, mejor dicho, que no se altere eso, porque cuando es el mar frío, genera algunos fenómenos que vamos a ver, como el fenómeno de afloramiento, etcétera, que hace que el mar frío sea muy rico en nutrientes.
Y además, el hecho de que sea más salado y genere más viscosidad es que el fitoplancton o las algas microscópicas floten y le dan el color verdoso que vemos en el mar peruano, de la costa central sur, y hace que sea pues el inicio, el fitoplancton viene a ser el inicio de la cadena alimenticia, ¿no? En el mar peruano. O sea, los peces más pequeños comen fitoplancton, el pequeño se lo come el mediano y así, ¿no? Entonces es el inicio de la cadena trófica o alimenticia, como dicen, o trófica, como dicen los biólogos, ¿no? Eh, entonces tenemos aquí esas características. Hay dos sectores bien claritos entonces, que es la región del mar peruano septentrional o norte, que está entre la boca de Capones y la península de Illescas, que viene a ser esa zona donde el agua es más cálida, es el agua de la contracorriente ecuatorial. Entonces Tumbes y Piura tienen un color de mar que es azulino. En cambio, la costa central y sur, el mar es color verdoso por el fitoplancton que está flotando. Pero el mar cálido de Tumbes, Piura, es un mar más celeste, un mar menos salado, y tiene peces, variedad, pero no tanto como las costas, el mar frío, ¿no? O sea que eso también hay que considerarlo. Por eso que frente a la costa central y sur es donde se encuentra la mayor cantidad de la anchoveta, la sardina, que son peces de aguas frías y que están en grupo, en cardúmenes, y que para la economía pesquera peruana significa pescar toneladas pues, de anchoveta, de sardina, de aguas frías, para transformarlo en harina y aceite de pescado, ¿no? Para la venta. Sobre todo la harina la usan como alimento para aves, aves de corral. Y la harina sí es consumo, puede ser consumo humano, ¿no? Eh, el aceite, perdón, ¿no? El aceite. La harina es la comida de los animales, ¿no? Las aves. Las temperaturas, como ven, varían en el norte y centro. En el norte más altas, pues más cálido. El color, como he dicho, en el norte es azulino, plomizo, en el centro sur verdoso. Salinidad más alta también en el agua fría. Podemos reconocer entonces que existe dentro del mar frío peruano lo que se llama la corriente peruana y la corriente El Niño, de El Niño, no del, sino de El Niño. La corriente peruana, que también la vamos a poner como CSP, corriente costera peruana, fluye en el litoral y entre el litoral y los 78 grados, ¿no? Longitud oeste, alcanza los 200 metros de profundidad más o menos y es más intensa en abril y septiembre, ¿no? El- la corriente oceánica peruana, porque como digo, la corriente peruana se divide en dos, ¿no? La corriente costera, que es la que está en color celeste ahí en el dibujo, más pegada a la costa, y la corriente oceánica peruana, que está de rojo, ¿no? Fluye al oeste a los 82 grados, longitud oeste alcanza 700 metros de profundidad y entre julio y octubre forma un solo flujo, ¿no? Se unen temporalmente. Y en cambio la corriente de El Niño, se le llama El Niño porque ahí ven con una línea roja, roja que significa más de temperatura, que baña la costa de Tumbes y parte de Piura, ¿no? Esta corriente, El Niño es normal, que bañe las costas de Tumbes y Piura. Pero cuando ocurre el fenómeno, El Niño, se le llama El Niño porque eso comienza a manifestar a fines de diciembre, que coincide con el nacimiento del niño Jesús, eso es lo que quieren decir, ¿no? La corriente, el niño es normal frente a Tumbes Piura, pero cuando se produce el fenómeno, el niño es porque ya no va a ser solo frente a Tumbes Piura, sino va a agarrar la Lambayeque, la Libertad. Por lo tanto, ahí penetra, ingresa el agua cálida frente a la costa norte peruana, bañando las costas de Lambayeque, la Libertad, y eso va a generar grandes lluvias en la costa norte por varios meses y algunas sequías en la zona altiplánica, pero a veces, no siempre, pero se ha dado, ¿no? Entonces, tenemos pues que la alta productividad de la corriente peruana, alta productividad hidrobiológica, o sea, variedad de peces, pues por su alta salinidad, mayor contenido de oxígeno en el agua fría y dióxido de carbono, ¿no? También es importante determinar que esta corriente de aguas frías peruanas influye en el clima de la costa, ¿no? Porque genera las neblinas densas en invierno. Si bien es cierto, también genera de que en la costa no haya lluvias torrenciales como
la selva, por ejemplo, la sierra, sino lo que sentimos nosotros en la costa es lo que se llama garúa o llovizna fina, ¿no? La garúa o llovizna así fina. Eh, y pasamos a explicar el fenómeno de afloramiento, que es el que vemos aquí. Este fenómeno es en las aguas frías, ¿no? Es el proceso por el cual las aguas subsuperficiales frías y más ricas, ¿no? Porque suben del fondo del mar hacia la superficie, arrastran nutrientes, minerales del suelo marino, es rica en sales minerales como nitratos, fosfatos, silicatos, y ascienden a la superficie del mar frío. Y entonces, en ese momento es cuando los peces, ¿no? Las algas, todos tienen mayor alimentación, mayor nutriente, ¿no? El mar peruano, el fenómeno de afloramiento es producido por los vientos alisios o los vientos, ¿no? que vienen del este y tiene lugar en los bordes costeros, ¿no? Este fenómeno se produce, o sea, el afloramiento, en un área de 1.500 kilómetros de largo y un ancho de 60 kilómetros, con una superficie aproximada de 85.000 kilómetros, ¿no? Como vemos en el dibujo, vemos que del fondo marino se está dibujando que sube pues, el afloramiento, que es corrientes de aguas frías que ascienden cerca de la superficie del mar frío, pero van arrastrando nutrientes que van enriqueciendo la concentración de variedad de peces en el agua fría, ¿no? El viento, la corriente superficial, subsuperficial, etcétera. Como ven en el dibujo, se ve que del fondo viene una flecha que se dobla, ¿no? Que ha levantado hacia la superficie del mar casi un montón de nutrientes, sales minerales, ¿no? Entonces, el fenómeno de afloramiento es en las principales zonas donde aflora el Perú son la zona de las bahías, frente a Paita, entre Pimentel, Salaberry, ¿no? O entre Guarmey y Supe, frente a Pisco, y entre San Juan y Mollendo, ¿no? También se generan en estas zonas el mar, perdón, el fenómeno de afloramiento. Los glaciares y su importancia. Los glaciares y su importancia. Los glaciares son espacios con extensas masas de hielo que se ubican en zonas altoandinas, o sea, en las zonas altas de la cordillera, cercanos a 5.000 metros. O sea que lo que vemos, lo que está diciendo es que cuando uno sube a los Andes, a partir de los 5.000 metros uno encuentra glaciares, ¿no? O sea, antes de los 5.000 no, hace frío todo, pero no encuentras glaciares. Ahora, eso también ha variado, como les digo, en la historia del Perú, la geología, pues, la glaciología en este caso, se sabe pues que los glaciares no siempre estuvieron a partir de 5.000 metros, ¿no? Como es ahora, sino que en épocas más antiguas, ¿no? En épocas pleistocénicas o holocénicas, que son 10.000, más de 15.000 años, 20.000, se ha constatado por evidencias, o sea, por restos de depósitos de sedimentos que dejan los glaciares, porque el glaciar es un agente geológico que transporta materiales lentamente y va erosionando la superficie, ¿no? En las partes altas de las cordilleras. Se han encontrado restos de las morrenas, que son morrenas, son los depósitos glaciares, lo que queda en el fondo, las rocas transportadas pues, por el glaciar, en la base. Se ha encontrado fenómenos, o sea, depósitos de morrenas glaciares a 3.500, 4.000 metros. O sea, son límites de glaciares muy antiguos, ¿no? Eso quiere decir que hace 15.000, 20.000 años, si hubiéramos vivido en esos tiempos, ¿no? Y hubiéramos ido hacia la sierra, hubiéramos visto que en 3.500, 4.000 ya había glaciares, ¿no? Pero ahora en la actualidad solo vemos a partir de los 5.000, quiere decir que los glaciares han retrocedido, ¿no? Y seguramente con el calentamiento global seguirán retrocediendo, ¿no? O sea, más de 5.000 capaz, ¿no? Bien, y ya sabemos que los glaciares son hielo y hielo es agua dulce, ¿no? Agua criogénica. Los glaciares son espacios de extensas masas de hielo, pues, ¿no? Que se ubican en las zonas antoandinas, cerca de los 5.000 metros, ¿no? Su espesor promedio es entre 14 y 22 metros de hielo. Son importantes por su rol que almacenan agua dulce, ¿no? Y se distribuye de forma gradual en los ecosistemas en las cuencas bajas. Y el Perú tiene un total de 3.044 glaciares que almacenan 56,15 por kilómetros cúbicos de hielo. Contribuyen al escurrimiento superficial de las cuencas.
Las tres cordilleras más grandes que mantienen el 75% del volumen de hielo almacenado son la cordillera Blanca, por supuesto, acá en Ancash, ¿no? 43%, la cordillera Vilcanota, 24%, y la de Ampato en Arequipa, 8%. Hay varios ahí, ¿no? Como ven. Entonces, lo que vemos ahora, pues que con el calentamiento global se están tendiendo a desaparecer ya los glaciares, y la cordillera Blanca también se está deshielando, ¿no? Parece que se acelerara, ¿no? Debido al calentamiento. En los últimos 54 años, por ejemplo, nos dice que en Perú se ha perdido el 57% de la cobertura de sus glaciares, ¿no? Lo que en términos sencillos significa que el país se ha quedado sin más de la mitad de uno de sus principales recursos, que es el agua a futuro, ¿no? Bien, ahora viene el rol del Estado. ¿Cómo es que el Estado puede administrar las cuencas hidrográficas para el bienestar, pues, beneficio de la población? No se olviden que el Estado es el dueño de todos los recursos naturales. Entonces, los gobiernos son los que administran, ejecutan, pues es el ejecutivo, ¿no? Administran los recursos y los bienes del Estado. Uno de los bienes del Estado, pues, son las cuencas hidrográficas, ¿no? Está el agua dulce, de todas las cuencas de agua dulce, no las cuencas marinas, ¿no? Bien, entonces tenemos que el manejo de cuencas viene a ser una forma de administrar, pues, el territorio, ¿no? Una gestión, administración del territorio nacional que debería formar o fomentar la integración social. Consiste pues en planificar el desarrollo con una visión pues integral de la cuenca, tomando medidas para conservar, restituir la cobertura vegetal, evitar la contaminación de las aguas en toda la cuenca. Y el objetivo pues lógicamente es el uso, es el mismo que está de la mano con desarrollo sostenible, ¿no? Que es el uso racional y sostenible de los recursos naturales del suelo, a bosque y agua, que son los recursos que encontramos en las cuencas. Entonces, lo que nos recomiendan mucho para el manejo de cuencas es pues eh, planificar el desarrollo con una visión integral de la cuenca, ¿no? Tomar medidas pues para conservar, restituir la cobertura vegetal en la cuenca, controlando lo que la perjudica, como es el sobrepastoreo, quema de pajonales, reforestando también las cuencas altas para evitar la erosión, el deterioro de los suelos, evitar la contaminación de las aguas en toda la cuenca, ya que implica serios problemas para la salud de personas y costos de la producción. Como vemos ahí en el dibujo, también se ve zonas de manejo de cuenca, ¿no? Hasta unas casas están por ahí, que no es muy recomendable, ¿no? Pero bueno. Ahora también, aparte de lo que hace el Estado, lo que se llama gestión de riesgo, ¿no? Pero definición. La definición de la gestión o gerencia, administración de riesgos es la anticipación, ¿no? La idea es anticiparse a los desastres, es decir, tomar las medidas adecuadas para prevenir o mitigar las consecuencias de cualquier fenómeno natural que pueda reducir o perjudicar o generar pérdidas humanas y materiales. Eh, entonces, ¿y qué es un riesgo, no? Es la probabilidad de ocurrencia, es la probabilidad de que ocurra, pues, una serie de efectos adversos sobre el medio natural y humano, dadas unas condiciones de vulnerabilidad específicas para un escenario específico de la amenaza, ¿no? Por ejemplo, el hecho de construir casas en la quebrada que cae Huayco, ¿no? Eso es ponerse a la gente en riesgo porque te estás exponiendo al fenómeno natural, ¿no? Que viene a ser movimiento, remoción en masa de flujo rápido, que son los huaicos, ¿no? Entonces, tú a ponerte en una cuenca donde cae huaicos cada ciertos años, tú estás en riesgo, pues estás bajo la amenaza de un nuevo huaico. Entonces, no es que se trate de un desastre natural, porque la naturaleza no hace desastres. El desastre es con relación al hombre, ¿no? Si lo perjudica o no en forma dramática o mayoritaria. ¿Qué se puede hacer para mitigar, pues, los desastres de la cuenca? Dice ordenamiento territorial, definición de zonas no habitables, ¿no? Reubicar viviendas también que están mal ubicadas en zonas de riesgo, estabilizar las laderas, construcción de presas reguladoras, limpieza y descolmatación del cauce de los ríos. Eso de descolmatación es quitar pues las rocas, todo el cauce, para que cuando venga sobre todo en los ríos de la costa, ¿no? Que tienen poca agua en invierno,
limpiar el cauce, descolmatarlo de rocas, todo para que cuando venga el mayor volumen en verano no genere inundaciones, ¿no? Ahí se ve un gráfico también de cómo se van viendo, ¿no? Una vez Castillo, que él es el expresidente ahora, ¿no? Hablaba de la siembra, cosecha del agua. Pues es cierto, en las partes altas, en la zona andina, se aprovecha el agua de las lluvias para volver las aguas encauzadas en acequia, etcétera, y eso es como decir cosechar el agua, ¿no? De la lluvia. Una manera metafórica, análoga, ¿no? Decirlo, ¿no? Ahí están las claves, por favor, copien. 1C de casa, 2A de avión, 3B de botella, E de esperanza. ¿No? Así. Copien las claves, por favor. 1C, 2A, 3B, 4E. A ver, voy a ver si hay alguna pregunta en el chat por aquí. No, nada. Seguimos compartiendo entonces para... Ya vamos a resolver los problemas. Ya ahí estaba, ¿no? 1C, 2A, 3B de botella, 4E. Ya, entonces vamos a ver la primera. Dice, el territorio peruano está drenado, o sea que está circulado por tres vertientes o formado por tres vertientes hidrográficas, las cuales representan diferentes características y aprovechamiento en su disponibilidad. Respecto a lo mencionado, identifico los enunciados correctos. Bueno, no dice que es la C, que 2 y 4 es correcto, ¿no? 2 y 4, o sea, 2 que es correcto que en los ríos, debido a la pendiente inclinada, en la parte alta de la vertiente sector occidental, se forman cañones fluviales, sí es cierto. Cañones son valles angostos y profundos, por la fuerza del agua que erosiona más vertical que lateral, sobre todo en las partes altas. Y 4 nos dice, en el sector surandino encontramos una vertiente cuyos ríos son endorreicos o de cuenca cerrada y de régimen irregular. Sí, endorreico significa cuenca cerrada, como el caso de la cuenca del Titicaca, ¿no? Cerrada dice porque todos los ríos, la gran mayoría, desembocan en el lago, pues, ¿no? Titicaca. 2. El ámbito marino frente a la costa central y sur está influenciado por las aguas frías de la corriente peruana, uno de los ecosistemas marinos más productivos del planeta. Algunas características de esta corriente marina son la letra A, la alta salinidad y el alto contenido de oxígeno. O sea, se está refiriendo al agua fría, ¿no? De la corriente peruana. Ya, el ejercicio 3 nos dice relacione correctamente los términos de la columna, bueno, la descripción y los ríos presentados. Nos dice que es la letra B, o sea que 1, régimen va con C, quiere decir 1 con C, el caudal del río Rima registra variaciones a lo largo del año. 2, curso va con B, el río Ramis es más extenso del sector surandino. 3, va con A, o sea, 3 confluencia con A, el encuentro de los ríos Tambo y Turubamba forman el Ucayali. Y 4, Cuenca va con D, el área drenada por el río Marañón, delimitada por la divisoria de aguas. Ya veamos la 4, nos dice un sistema de amunas. Amunas es una técnica ancestral, ¿no? Que permite lo que se llama la siembra, cosecha, abastecimiento de agua y lluvia, ¿no? Orientadas a la conservación, preservación del agua. Y también ayuda, pues, a disminuir el estrés hídrico en los pueblos que no tienen suficiente acceso a agua, ¿no? Permite la sensibilización de diversos actores sobre los ecosistemas hídricos. Bueno, esto es Amuna, ¿no? Esto que cosecha, utiliza el agua de la lluvia, ¿no? Y, dice, es una técnica ancestral, ¿no? Técnica prehispánica. Dice, realizado desde épocas preincas, consiste en captar agua de las lluvias a través de las zanjas, las cuales drenan hasta o circulan, ¿no? Hasta una superficie de infiltración, siendo aprovechadas por la población durante su recorrido en meses que no hay lluvias, y podemos tipificarlos como sistemas de recarga superficial
fuera de los cauces de los ríos mediante sistema de canales asociados a campos de extensión, ¿no? De la mencionada podemos inferir que la letra E, ¿no? Que esta infraestructura se refiere a las amunas hidráulica, contribuye con el buen manejo de las cuencas. Claro, porque es una infraestructura limpia, ¿no? O sea, no es contaminante, ¿no? Bien, entonces voy a pasar a la parte cívica. Si hay una pregunta, siempre con... Profe, disculpe, Sí, ¿podría sí. volver a proyectar las claves? Wow, lo he estado haciendo hace rato, ¿ah? Así que atentos, por favor, porque he estado diciendo las claves. Esto lo hago para ahorrar el tiempo, pero bueno, lo voy a hacer una vez más. Pero atentos, tómenle fotos, pues si no quieren copiar, ¿no? Ahí está. 1C, 2C, 1C de casa, 2A de avión, 3B de botella, 4E de esperanza. Listo, Copienlo, por profesor, favor. muchas gracias, Ya, disculpe. muy bien. Ya. Sí, porque tenemos que avanzar cívica también, porque el tiempo es nuestro enemigo, ¿no? Avanzamos cívica ahora, convivencia de paz, perdón, ay, otra vez voy a tener que, ya, este, convivencia democrática, cultura de paz. Ahora, ¿no? Problema de convivencia en el Perú, discriminación, corrupción, delincuencia. Bueno, ¿qué entendemos por convivencia democrática sustentada en una cultura de paz? ¿No? ¿Qué cosa vemos? Bueno, la democracia es diálogo, pues, ¿no? Todos los conflictos se deben de resolver con diálogo, ¿no? La convivencia democrática es la capacidad y disposición de escuchar, pues, ¿no? Y aceptar a los demás respetando sus diferencias, sin que los derechos de una persona avancen sobre los derechos de los demás, ¿no? Entonces, la convivencia democrática, las normas son pautas de comportamiento social, pues, que guían, regulan, ordenan la vida de las personas y los colectivos de acuerdo a ciertos valores en situaciones determinadas. Bueno, si la cultura de paz se basa en una convivencia democrática, y la convivencia democrática se basa en el diálogo, la disposición de escuchar, aceptar, nos damos cuenta que en nuestro país no ha pasado nada de eso, ¿no? O sea, no ha habido entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, pues ánimos, sobre todo el Legislativo, ¿no? Que se han negado siempre a ir a conversar, ¿no? Cuando se les invitaba. O sea que no tienen vocación democrática muchos de ellos, los congresistas, ¿no? Y ahora están muy felices, pues, ¿no? Por las maldades que hacen así, pues la torpe, ya eso es otro tema, ¿no? Pero ya podemos decir que ni siquiera lo han vacado porque el que se ha vacado solo ha sido el presidente por torpe, ¿no? Alguien lo ha aconsejado mal, pues hizo lo que no debe hacer, pero lo que vamos es a que la convivencia democrática es el diálogo, ¿no? Se basa en el diálogo y nosotros vemos que nuestros políticos no quieren conversar, pues, ¿no? Cuando no le gusta al presidente, ellos no quieren conversar y no se pasa. Y así no es democracia, por más que se llenen la boca diciendo democracia, ¿no? En la convivencia democrática, las normas son pautas de comportamiento, pues, ¿no? Que guían, regulan y ordenan la vida de las personas y los colectivos de acuerdo a ciertos valores, pues, en situaciones determinadas. Por eso una convivencia democrática es la base para una cultura de paz, ¿no? Que se basa en el respeto a la libertad, la tolerancia, las opiniones diferentes, ¿no? Igualdad ante la ley, pluralismo, porque hay variedad de posiciones, ¿no? Respeto entre todos y la amistad que debería promoverse, ¿no? Nada de esto, como ustedes ven, ha habido ni hay en el Perú en los últimos meses, ¿no? Nada de esto. Y de ahí viene la cultura de paz, pues, que vendría a ser, pues, el conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos, estilos de vida, que se basan en qué? En el respeto a la vida, en el fin de la violencia, que no deberíamos usar la violencia como medio para solucionar problemas, en la promoción y la práctica de la no violencia. ¿Ves? O sea, que esa es la idea, ¿no? Em, lo que pasa es que en el Perú pues, no nos gusta respetar las normas, pues, ¿no? Todo es una falta de respeto a las normas en la calle y hasta en los políticos se ve también lo mismo, ¿no? En la universidad, que es un sitio donde se cultiva la civilización, ¿no? De hecho, o sea, en la universidad pues tiene que haber un comportamiento civilizado del diálogo, ¿no? Del debate, de ideas, ¿no? No contra las personas, sino las ideas se debaten, ¿no? Y acá se tienen que respetar las normas porque
Las normas son pues la base para una convivencia democrática, ¿no? Que nos regulan el comportamiento, nos guían para vivir en sociedad, pues, ¿no? Y no estemos chocando, abusando de la gente o faltando los acuerdos, ¿no? Y eso se adquiere, pues, incluso, pues, estas normas en verdad se adquieren desde que uno nace en la familia, ¿no? Porque en la familia, si hay normas, respeto a las normas y se cumple, entonces un niño va a crecer en un ambiente de respeto a las normas de convivencia, de conducta que se trazan, pues, en una sociedad que busca, o primero se integra con su familia, después con sus semejantes en el colegio, la edad, y después de terminar, como ustedes, pues buscan muchos ir a la universidad para seguir las normas de convivencia universitarias, ¿no? Que también hay que cumplir las normas, hay que estudiar, ¿no? Hay que respetar las que se establecen los cursos y así. En cambio, en la calle no vemos eso, pues vemos que todo el mundo hace lo que le da la gana, ¿no? Y los políticos también. Eso es pésimo, pues. Entonces las normas se adquieren desde los primeros años del desarrollo de la persona, como son normas morales y sociales, ¿no? Las normas morales son el actuar pensando en que tus actos no hagan daño al resto, y sociales son pues la norma de convivencia de educación, respeto entre la gente, ¿no? Saludar, conversar amablemente, ¿no? O sea, saber comportarse en la mesa cuando lo invitan a una casa, a almorzar, que no es tu casa, saber comportarte, pues. Son normas sociales, pues, que hacen que la gente interactúen, ¿no? Y tengan buenas impresiones de las personas educadas. Por los diversos, bueno, el contrario también existen, así como hay normas morales, que tú las aprendes en tu casa, sociales también en tu casa, y existen pues las normas jurídicas, ¿no? Que son las leyes, ¿no? Que vienen del Estado, pero las normas jurídicas, si son leyes, son obligatorias. Ahí sí no te queda otra más que cumplirlas porque las leyes son obligatorias, ¿no? Pagar tus impuestos, toda esa cosa, ¿no? La amistad, la tolerancia, por ejemplo, la moral, el respeto facilita una buena convivencia, ¿no? En cambio, el odio, la envidia, así como vemos acá en el Perú que abunda, pues no, el odio, la envidia, el irrespeto, la difamación, la irresponsabilidad, la deshonestidad, todo eso dificulta la convivencia social civilizada, educada, ¿no? Entonces, y la cultura de paz, que es lo que decía yo hace un momento, son todas estas tradiciones, valores que hacen que nos basemos en el fin de de la violencia y de resolver los problemas desde la no violencia, ¿no? Esto lo declaró pues Naciones Unidas, ¿no? En su programa de declaración y programa de acción sobre una cultura de paz en 1999, donde define la cultura de paz como el conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamiento y estilo de vida, basados en el respeto a la vida y el fin de la no de la violencia, mejor dicho, el fin de la violencia y promover la no violencia, ¿no? La práctica de la no violencia. El desarrollo de una cultura de paz, como ven, ahí está de la mano pues con la democracia, ¿no? Y el desarrollo de los derechos humanos, ¿no? O sea, la cultura de paz abraza la democracia y la defensa de los derechos humanos. La erradicación de la pobreza, el analfabetismo, y promover la educación y y la reducción de las desigualdades entre los pueblos, ¿no? La promoción del desarrollo económico social sostenible, la eliminación de toda clase de forma de discriminación racial, ¿no? Eso es importante, pues, no estar con ofensas ni estas cosas como se ve acá en el Perú muy seguido, xenófobas, o sea, el rechazo a los extranjeros o intolerancias conexas. El desarrollo de actitudes para el diálogo, la negociación y la formación de consenso y la solución pacífica de controversias, ¿no? De conflictos, diferencias, mediante el diálogo, pues, ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas de convivencia en el Perú? Pues, ¿no? Discriminación, corrupción, ya sabemos, y la delincuencia, pues, ¿no? Ahora que está de moda las motos y los sicarios y todo eso. Entonces, los problemas de convivencia, pues, son los que están de la mano con la violencia, la inseguridad, la criminalidad, ¿no? Que afecta a todos los ámbitos de la vida pública privada, que dan cuenta, pues, del alto grado de descomposición social y a la vez de la condición de fragilidad, ¿no? En que se encuentran actualmente nuestras instituciones públicas en diversos inmersas en actos relacionados con la cultura y de la legalidad, ¿no? Debería ser, ¿no? La discriminación.
Se trata de es un trato diferenciado o desigual, ¿no? Que sin justificación alguna se ejerce sobre una persona o grupo. Dicho trato no justificado se sustenta en motivos prohibidos en el ordenamiento jurídico. Claro, por ejemplo, según los lineamientos de la Defensoría del Pueblo, para que se produzca un acto discriminatorio se deben configurar tres condiciones, ¿no? Que el trato diferenciado que se le da a la persona sea injustificado, que se base ese trato injustificado en un motivo prohibido, como es el color de la piel, el sexo, el idioma, religión, opinión, discapacidad, orientación sexual, condición económica, social o de cualquier otra índole. Que se produzca la anulación o el menoscabo en el reconocimiento, ejercicio o goce del derecho. Una de las dificultades, pues, que para terminar con esta discriminación en el Perú es el hecho de que las personas no denuncian, ¿no? Que no son víctimas de este maltrato y se debe a que le da vergüenza o la negación, normalización de ellos, desconocimiento, desconfianza ante las autoridades, etcétera, ¿no? Pues también eso desanima, ¿no? Tenemos que tipos de discriminación que ustedes seguramente han conocido o han por ahí detectado. Por ejemplo, antes de empezar eso, vemos el dato que nos dice aquí, ¿no? Nos dice que el Ministerio de Cultura señala que los principales motivos de discriminación en el Perú son el nivel de ingresos, o sea, el que tiene gana más se cree más, pues, ¿no? La vestimenta, o te vistes con ropita de marca o no. La forma de hablar, ¿no? 26%, ingresos 32%, vestimenta 25%. Los rasgos físicos, 21%, si eres bonito, eres feo. El color de la piel, 19%, si eres blanco, trigueño, mestizo, moreno, negro, todo eso. Principales lugares donde, y las principales pues, lugares donde los peruanos o las peruanas han sentido discriminadas son los hospitales públicos, postas médicas, 22%, comisarías, 19%, y la municipalidad, 14%. Una de las dificultades para acabar con la discriminación es el hecho de que las personas no denuncian, pues, ¿no? Al ser sido víctima de maltrato de este tipo, ¿no? Características: discriminación tipo social, que es un trato despectivo a la persona o grupo social distinto, ¿no? Claro, eso también va mucho con quién me junto, con quién no me junto, ¿no? Haces tu grupo, ¿no? Entonces, se nota mucho cuando alguien te pregunta por ahí, ¿dónde vives, no? Para saber si me junto contigo o no. Una cosa así. A nivel étnico, que significa pueblo, es desvalorización de la cultura de un grupo social, ¿no? O sea, ustedes saben que en el Perú hay pues comunidades andinas, nativas de la selva, ¿no? Que se visten, tienen su ropa, símbolos, ¿no? Entonces eso también a veces la gente de Lima, la costa, tiende a discriminar, ¿no? Laboral, por el trato de inferioridad, maltrato a la persona por motivos ajenos a su capacidad para desempeñarse en el ámbito laboral, ¿no? Claro, cuando tienes un jefe abusivo, ¿no? Que te quiere maltratar, te grita, te humilla, ¿no? Discriminación tipo religioso, también la que ejercen personas o grupos de religiosos contra quienes tienen creencias distintas, ¿no? Por ejemplo, muchas veces hasta entre cristianos, pues se están discriminando, ¿no? Por ejemplo, los evangélicos contra los católicos y así, ¿no? A nivel ideológico es contra aquellas personas que tienen una creencia ideológica diferente, claro, o sea, por ejemplo, los comunistas, los liberales, ¿no? Los demócratas, se critican entre ellos, ¿no? Discriminación por nacionalidad contra las personas que no son originarias del lugar donde residen, o sea, eso es xenofobia, ¿no? Rechazo a lo extranjero, al que no es de tu zona y ha venido a vivir ahí, ¿no? Por discapacidad se considera, pues, como en toda distinción, exclusión o restricción por motivo de discapacidad, ¿no? Es decir, exclusión social, alguien que es ciego, no sé, pues, ¿no? O que tiene síndrome de Down, etcétera, ¿no? También hay discriminación por orientación sexual, es decir, toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la orientación sexual o la identidad de género que anula o menoscaba la igualdad o protección ante la ley. Bueno, eso es último, ¿no? Porque ya la gente que quiere más libertades, pues, ¿no? Pero son minorías, pero bueno, tienen derechos también a reclamar un trato, ¿no? La corrupción es el otro problema, es el mal uso del poder público, ¿no? Que tenemos o vemos que los funcionarios públicos incumplen con los principios de buen gobierno, tiene como propósito el obtener ventajas o beneficios indebidos.
para quien actúa o para terceros, ¿no? En perjuicio del bienestar general. Genera pues la corrupción restricciones para el ejercicio de los derechos. En realidad pues se roban el dinero de todos los peruanos, ¿no? Porque están traficando, haciendo negocios delincuenciales, lobbies, acuerdos, ¿no? Para robar, ¿no? El corrupto, el cuello blanco, como le dicen, el que está en el alto funcionario, y el corrupto de la calle, como puede ser un policía que quiere cobrar coimas, ¿no? Cualquier situación por ahí menor, pero que de todas maneras se ve el acto indebido, ¿no? Los factores que originan la corrupción, pues, están en la ambición de las personas, la codicia, ¿no? La falta de valores, la escasa conciencia social de que la corrupción, pues, hace daño a todos, ¿no? Afecta a todos, el desconocimiento de lo legal e ilegal, la baja autoestima, alguien que quiere ser importante, pues, como sea, ¿no? La impunidad de los actos de corrupción y la ley o la falta, perdón, de transparencia en los actos públicos, etcétera, ¿no? Todo esto afecta pues la gobernabilidad de un país, la corrupción es un gran problema, afecta la confianza de la población en sus instituciones públicas y afecta también, por supuesto, los derechos de la persona porque al que lo han perjudicado, etcétera, etcétera, eh, genera pues es un acto delictivo, ¿no? Veamos los tipos de corrupción, a ver, atentos con esto. Esto siempre es motivo de preguntas, ¿no? En los exámenes, ¿no? Eh, Nos dice el cohecho o soborno, ¿no? Eso es lo más conocido. Puede ser pasivo o activo, dicen. Cohecho o soborno es cuando la persona, en lo pasivo, cuando la persona que incurre en este delito es un funcionario o servidor público, o sea, un trabajador del Estado, que acepta o recibe, o también puede solicitar o condicionar su actuar a la entrega o promesa de donativo o ventaja de parte de un ciudadano, ¿no? Vuelvo a repetir, entonces el cohecho o soborno pasivo es cuando la persona, pues, puede ser un funcionario público o servidor público, acepta, pues, o recibe dinero o lo pide, ¿no? Como es el cariño, como es esa, así hablan, ¿no? Que condiciona su actuar a la entrega o promesa de donativo o ventaja, ¿no? Por parte del ciudadano. El cohecho o soborno activo, que incurre en el delito de cohecho activo, aquel que ofrece, ¿no? O sea, el pasivo es el que recibe, ¿no? Acepta. Y el activo es el que ofrece, pues, la corrupción, ¿no? Da, promete a un funcionario de servidor público un donativo, promesa, ventaja, etcétera. Luego pasamos al peculado. Peculado se materializa cuando el funcionario o servidor público se apropia, utiliza en cualquier forma para sí o para otro, utiliza dinero o bienes que se le hayan confiado por cargo por la razón, ¿no? De su cargo estatal, ¿no? Bueno, como ven ustedes aquí en el peculado, pues se trata de que un servidor público se agarre algo del Estado, ¿no? Lo quiere usar para beneficio propio. Ahí dice la propaganda, dice el alcalde distrital Gallo por peculado, 8 años de prisión efectiva, también comprende a dos estos funcionarios ediles, ¿no? Es decir, se pueden agarrar terrenos, carros, ¿no? Cosas. Tipos de corrupción, colusión. Colusión es la asociación delictiva, o sea que se juntan dos, tres así para robar al Estado, que realizan servidores públicos, o sea, servidores públicos que se asocian con contratistas, gente extranjera, proveedores, arrendadores o que hacen alquiler, con el propósito de qué? De obtener, pues, ¿no? Recursos y beneficios, pero de forma ilícita, ilegal, ¿no? Perjudicando al Estado, perjudica el dinero del Estado o entidad de organismo del Estado a través de concursos amañados, arreglados por lo bajo para que ganen sus patas, ¿no? O sin realizar incluso el concurso, dando adjudicaciones directas. Entonces lo que vemos es que la colusión, lo que hay es esta asociación, ¿no? Para delinquir de los servidores públicos con los que ofrecen servicios al Estado, ¿no? Con contratistas, proveedores, arrendadores. Eso es lo que llaman los lobbies, pues, ¿no? Que por lo bajo arreglan para que gane su amigo, pues, que van a cobrar al dinero al Estado, pues, ¿no? De manera delincuencial, ¿no? Corrupta. También existe el tráfico de influencias. Incurre en este delito aquel que invocando o aquel persona que teniendo influencias reales o simuladas
recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, ¿no? Donativos, promesas o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer. O sea, este dice conociendo o haya conocido un caso, esté conociendo, perdón, o haya conocido un caso judicial o administrativo. Bueno, se entiende bien esta parte, ¿no? Pero quiere decir a alguien que se te acerca y te dice, yo conozco al juez, yo conozco al secretario, yo lo conozco, mi vecino, si quieres yo le digo, pero te va a costar tanto. O sea, eso es lo que se aprovecha, ¿no? Por eso el tráfico de influencia dice, ¿qué sucede? Acá hay un ejemplo, si un ciudadano que está en curso de un proceso penal por causar lesiones graves a una persona, al conducir y estrellar su vehículo en estado de ebriedad, recibe el ofrecimiento de un fiscal, ¿no? Amigo del juez, del proceso, de interceder con él para que la sentencia sea benévola, ¿no? A cambio de una suma de dinero. O sea, ahí están viendo entonces que se compra, pues, a un funcionario, ¿no? O alguien intercede mediando, ¿para qué? Para que por medio de la plata, pues, si es un juzgado, haga una sentencia a favor, ¿no? Menor o de los intereses del que está corrompiendo, ¿no? Está comprando. También tenemos malversación de fondos, que significa malutilizar los dineros del Estado. Un funcionario del servidor público incurre en el delito cuando da al dinero o bienes que administra del Estado una aplicación definitiva diferente a aquella a la que están destinados, afectando el servicio o la función encomendada. O sea, ahí ven una noticia, ¿no? Sentencian al gobernador de Ancash por malversación de fondos, ¿no? Entonces, acá es mal uso del dinero. Por ejemplo, si te dicen, eh, hacen un proyecto técnico para hacer un, no sé, pues un arreglo de baños en un colegio, le dan dinero al director y en ese momento el director ve que hay un sismo y se cae una pared. Entonces él tiene dinero para arreglar los baños, que ese dinero ha sido específicamente para eso, con una especie de proyecto y informe técnico. Pero como se cayó la pared, él ingenuamente, el director dice, no, hay que tapar la pared. Entonces voy a agarrar el dinero que nos dieron, nos han dado el estado del baño para usarlo a levantar la pared, porque si no más peligro. Entonces gasta el dinero en levantar la pared y no arregla los baños. Cuando le van a supervisar qué hizo con el dinero, si arregló efectivamente los baños para que haga un informe, él dice, no, no, lo usé en arreglar la pared. Y ustedes dicen, ¿está bien lo que hizo? No, no está bien, pues porque el dinero había sido asignado para arreglar los baños. Lo que él ha tenido que hacer era no usarlo en eso, ¿no? En otra cosa porque sería malversar, mal utilizar los fondos, ¿no? En otras cosas que no estaban designadas. Cobro indebido también se produce cuando un funcionario servidor público, abusando de su cargo, pues, ¿no? Exige o hace pagar o entrega contribuciones o sueldos incluso, hasta remuneraciones no debidos, o en cantidad que sea la tarifa legal, ¿no? Claro, dice que se aprovecha, este funcionario público se aprovecha de su cargo, pues, para exigir que le paguen más, ¿no? O incluso cuando entra a trabajar alguien por concurso, le dice, "Mire, el jefe dice, yo te hago ganar, pero tú el primer sueldo me lo das a mí, ¿no? Entonces, y ya después cobras tú. Ya, pues es un cobro indebido, pues, ¿no? Se está aprovechando. Y pasamos a la delincuencia, que es todo un deporte nacional, pues, ¿no? Aquí se refiere a los delitos cometidos por una persona, pues, o grupos organizados que transgreden la ley o en contra de la ley y merecen castigo por parte de la sociedad, pues, porque se vuelven peligrosos para la sociedad, ¿no? En el sistema penal, en el Código Penal, se entiende que cuando alguien mata a una persona, esa persona ha cometido un delito no solo contra la vida de esa persona que mató, sino que ha afectado a la sociedad. Además, es un peligro para la sociedad porque éste puede volver a matar. Por eso, cuando el fiscal pide prisión preventiva o pide unos meses de cárcel, es porque lo que quieren es que investigar mejor para que se le sentencie unos años en la cárcel por asesino, ¿no? Y además porque la idea de la cárcel es que se corrija, ¿no? El delincuente se enmiende, se corrija, me imaginan ustedes, ¿no? Y se reinserte en la sociedad. Pero entonces lo meten porque el fiscal entiende y el juez también al sentenciar que esa persona necesita estar en la cárcel unos años para que se rehabilite, porque si lo sueltan antes, podría volver a matar, ¿no? Se ha vuelto un peligro para la sociedad.
Por eso el derecho penal es contra delitos contra la sociedad. Delincuencia, entonces, todo esto que vemos que son transgresores o contra la ley, muchos psicólogos pues les gusta explicar por qué la gente es delincuente, ¿no? Pero la verdad es que es porque no quieren trabajar, pues son unos vagos la gran mayoría, ¿no? Ven que los que roban bancos están todos gordos, ahí salen en los videos, ¿no? Bueno, muchos factores dicen de disfunción familiar, exclusión, pobreza, desigualdad económica, deserción escolar, desempleo. No quieren trabajar, por eso que la gente cuando los agarra a los rateros les pega, le dice, trabaja, le dice, ¿no? Claro, porque el ratero no quiere trabajar y se roba la plata de los que trabajan. Por eso le dicen, trabaja, le dicen, ¿no? Claro, son sinvergüenzas, pues. Tipo de delito tenemos contra la vida, el cuerpo y la salud, contra la vida el homicidio, el aborto, las lesiones, exposición al peligro, abandono de personas en peligro. Delito contra la libertad, violación a la libertad personal, a la intimidad, del domicilio, al secreto de la comunicación, proxenetismo. Delito contra la dignidad humana, la trata o venta de personas y explotarlos, ¿no? Contra los derechos intelectuales, contra los derechos del autor, conexos, contra la propiedad industrial. Claro, así que las que se agarran los libros de otras personas como Acuña, pero que le cambió el nombre, nomás puso su nombre y se imprimió un libro que era de otro autor. Delito, pues. Delitos tributarios, contrabando, defraudación fiscal, elaboración y comercio clandestino de productos. Delito contra la tranquilidad, eh, perdón, acá me quedé en delitos tributarios, que dije que era contrabando, defraudación, elaboración y comercio clandestino, ¿no? Delito contra la tranquilidad pública, contra la paz pública, terrorismo es un delito. Contra el patrimonio, cuando hay hurto, extorsión, robo, estafa, abigeato, que es lo que roba animales, apropiación ilícita, delitos informáticos, etcétera. Receptación de dinero ilícito. Delitos ambientales, contaminación, delito contra los recursos naturales, responsabilidad funcional e información falsa. Contra la seguridad vial, delitos de velocidad excesiva, conducir bajo efecto del alcohol o tóxicos psicoactivos. Contra la familia, matrimonio ilegal, delito contra el Estado civil, atentado contra la patria potestad, omisión de asistencia familiar. Ya hemos dicho que esos son los que malos padres y madres, ¿no? Que no quieren asistir a sus menores hijos, ¿no? Por una pensión. Contra la humanidad, también se trata de delito, pues, contra derechos humanos, ¿no? Genocidio, matanza de gente de un pueblo, desaparición forzada, tortura, discriminación, ¿no? Manipulación genética. Todas esas cosas son delitos contra la humanidad también. Contra la fe pública, cuando alguien falsifica documentos, ¿no? Alguien se compra un título falso de zángano, cosas así, ¿no? Contra el honor, calumnia, injuria, difamación, eso está pues en el Código Penal, ¿no? Esos han practicado pues los periodistas cualquier cantidad, ¿no? Con un montón de gente, no solo contra Castillo, un montón de gente, ¿no? Dicen que me han dicho que sería, ¿no? Injuria, o sea, públicamente dicen pues te manchan tu honor, ¿no? Es como que yo saliera o alguien de ustedes saliera, pues una persona saliera en la televisión diciendo, sí, pues, yo vengo acá a denunciar que mi vecina o mi vecino son drogadictos. Me han dicho que venden, me han dicho que son prostitutas, van ahí, me han dicho, pucha, que, y a lo mejor van y no que vendía drogas, sino era que el nieto que iba a buscar a la abuelita, no que eran prostitutas, sino que son las chicas jóvenes, las nietas, las hijadas que van a visitar a una persona mayor, y así. Pero el otro pues ya injurió, ¿no? Ya dejó la mala onda y la incluso la calumnia es decir una mentira, ¿no? La injuria es manchar el honor, ¿no? Y difamación es manchar el honor en público, así como han hecho muchos en televisión, ¿no? Contra el patrimonio cultural, delitos contra los bienes culturales, ¿no? Robar, afectar las zonas arqueológicas, ¿no? Malograrlas. Contra los poderes del Estado, el orden constitucional, rebelión, sedición y motín. Eso es lo que le han hecho a Castillo, pues, ¿no? Sedición, no se ha rebelado porque no ha sacado armas para luchar contra el Estado. Sí hay sedición porque se ha mostrado rebelde o se ha mostrado, digamos, en contra de las normas, ¿no? Ha hecho algo en contra de las leyes. Eso de cerrar el Congreso, ay, también solito se vaca ese pobre hombre, no sé. ¿Cómo se le ocurre hacer eso, no? Es un torpe, ¿no? Si hubiera dejado que lo vaquen nomás y quedaba como víctima, ¿no? Así como que así víctima del abuso que de hecho lo ha sido también. Pero él solito
da el motivo, ¿no? Para que lo saquen. Y todavía encima para que lo acusen de sedición, o sea, contra las leyes, ¿no? Contra las normas, motín, o sea, contra la ley del Estado, ¿no? Contra la situación del Estado, contra el orden jurídico, mejor dicho. Contra el Estado y la defensa nacional, atentados contra la seguridad nacional, traición a la patria, delitos que comprometan la relación exterior, delitos contra los símbolos, valores patrios, y así. Bueno, acá tienen las claves, por favor, a ver, copien, tomen foto, no esperen el último minuto, por favor. La uno es D de día, 2 B de botella, 3 E de esperanza y 4 C de casa. 1 D de día, 2 B de botella, 3 E de esperanza, 4 C de casa. Ya, Profe, sí, sí, rápido, porque quedan 4 minutos. Diga, si alguien compra un perro siberiano, pero al final resulta ser un zorro andino como una estafa, ¿qué tipo de delito sería? es estafa, pues tú lo has dicho. Te han engañado. No es corrupción eso. Es estafa, es otro tipo de delito. Ay, Te gracias, han profe. dicho que es una cosa y te dieron otra, ¿no? Ese es te han estafado. Mm. Ya, 1D, 2B de botella, 3E, 4C. Vamos a ver las claves y a desarrollar alguna rápida, ¿no? Uno dice, tomando en cuenta la premisa que los valores no se aprenden de la misma manera que un conocimiento, sino que las personas los adquieren a través de su experiencia social, pues en un espacio formativo, como es la escuela, la familia, ¿no? Identifica los enunciados correspondientes a prácticas orientadas a una convivencia democrática sustentada en la cultura de paz. Y nos dicen que es la letra D, 2 y 4. D, 2, apoyar procesos como las elecciones de municipios escolares, claro, porque se aprende a ser democrático, a elegir, ¿no? 4, promover la práctica de participación y el trabajo en equipo. Sí, pues, o sea, aprender a trabajar con los demás, ¿no? No, no rechazar eso de la convivencia social, ¿no? Pero siempre en el respeto, ¿no? La cultura de paz, la no violencia, todo eso. Dos, bueno, esta es una pregunta. Establezca la relación correcta entre los tipos de discriminación y las imágenes, ¿no? Y nos dicen, bueno, ahí sale hasta la paisana Jacinta, ¿no? Nos dicen que dos es la B de botella, o sea, uno, clasismo con D, es decir, que la playa es privada, no puede entrar toda la gente. Clases o los ricos quieren agarrarse en un sector de la playa que no entran los pobres, ¿no? Dos, sexismo con B, ¿no? Acá dice, enséñale desde niña, ¿no? A protegerse. O sea, lo que está haciendo es que la mujer tiene que cumplir un rol estereotipado, ¿no? O sea, limpiar la cocina, cocina. Tres, eh, va con A, xenofobia, no inmigrantes venezolanos, se rechazo al extranjero. Y cuatro, va con C, racismo, ¿no? Porque están parodiando y haciendo una sátira de una especie de prototipo de mujer andina, ¿no? Pero ridiculizándola, ¿no? Tres, dos funcionarios del Banco de la Nación, eso paran haciendo, ¿no? También hay uno ahí que estaba robando, ¿no? Se vieron en la tele, seguro. A los que habían muerto le robaban la pensión. Dos funcionarios del Banco de la Nación autorizan el retiro de dinero con la falsa justificación de ser destinados a otra agencia del mismo banco, así como para abastecer un cajero electrónico, y se apropian de 340.000 soles de los fondos de la entidad estatal. A partir del caso expuesto determina el valor de verdad, ¿no? O sea, se están agarrando dinero del Estado, porque el Banco de la Nación es de la nación, o sea, el banco de los peruanos, el dinero de los peruanos, y se están agarrando, pues, con una falsa justificación, ¿no? O sea, una mentira. Sería la letra E, ¿no? Que es verdad que la acción está tipificada como un delito contra la administración pública. Claro, pues por la administración del dinero del Estado, ¿no? El resto dice que es falso, ¿no? Bueno, esto es porque son dos funcionarios que autorizan el retiro de dinero con la falsa, autorizan, ¿ves? Entonces es un delito contra la administración pública, contra el dinero del Estado, ¿no? De una institución del Estado, ¿sí, no? Cuatro, la fe pública se expresa como la aceptación de autenticidad que se brinda en una comunidad a los documentos oficiales. Al respecto, identifica la alternativa correspondiente a un caso donde este bien jurídico haya sido transgredido.
¿no? Entre la fe pública es la aceptación de autenticidad, ¿no? Entonces, en un caso que se le ha faltado a la fe pública, o sea, se ha mentido, ¿no? Se quiere engañar, nos dice que es la C, ¿no? O sea, un galeno exhibe, o sea, un médico exhibe un certificado falso respecto a la existencia de una enfermedad, ¿no? Claro, ahí está faltando la fe pública porque él está mintiendo, ¿no? Siendo un médico, está emitiendo un certificado falso, ¿no? Entonces es un delito contra la fe pública porque se supone que el médico va a actuar pues de acuerdo a su profesión, ¿no? La ética del, bueno, de los médicos, ¿no? Bien, nos quedamos aquí entonces porque ya es la hora. Vayan al intermedio, gracias.